la firmeza puede contener fidelidad, como nos estaba explicando el hermano Francisco, pero la palabra fidelidad no puede contener firmeza. Ujú. Y bueno, se hace evidente tanto con Abraham como Abacú también. Es interesante, ¿no? Ahora tenemos, dice, pero sin la convicción es imposible agradar bien o está siendo necesario rendirse. Aquí la palabra pisteo no es solamente creer como una aceptación de algo que es verdad, que existe, pero va mucho más allá, porque es lo que estamos viendo a través del hebreo, con una mentalidad hebrea, que va más allá de creer, de una simple aceptación de que algo es verdad, es verdadero. Lleva como el creer como Abraham, es interesante, es rendirse en que el que se acerca a Dios esta pues, o le es necesario que le busque también a él. Y dice que de una manera solícita. Al llegar a ser él, ¿por qué? Porque Dios llega a ser retribuidor o recompensador de los que se rinden a él. Es interesante. Entonces, Abraham no solamente aceptó de quién era Elohim, quién era Dios. Él se rindió porque había también una relación de padre como un hijo, pues. Entonces, esto es bastante interesante. Claro, esto no es de la noche a la mañana que nosotros lleguemos a comprender, de llegar a una convicción, a rendirnos, ¿no? Esto es un proceso que sucede en nosotros. Y es interesante que la fe no es instantánea. La fe no es que me cayó del cielo, así el Señor me la mandó y ya estoy firme, ya estoy rendida. No, es un proceso. Y esto es lo que es nuevo para nosotros, ¿no? Porque al profundizar en su palabra, pues somos tan enriquecidos y ver cómo ese proceso, y ahora por lo menos yo, y él lo compartía, por cierto, en el chat y con el hermano Francisco, comprender por qué Jesús dijo, si tuviese fe como la semilla de mostaza, así chiquita, o sea, que la fe comienza chiquita. Y yo decía, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo la fe va a comenzar chiquita? Pero lo que uno comienza a verlo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, desde la mentalidad hebrea, uno comienza a ver, pero es que esto es un proceso. Comenzamos a ver la fe de Abraham, que Abraham llegó a rendirse. ¿Por qué? Porque está la palabra emuná. Yo, wow. Y la palabra amán también, porque no solamente emuná es ser firme, sino amán. Es que se rindió al Padre. ¿Y por qué se rindió al Padre? Después de 28 años que tuvo la firmeza y la convicción, llegó a una fe madura. Pero comenzó con una fe chiquita, como decía el Señor Jesús. Si tuvieses un poquito de fe, dice, dirías a este monte, muévete. Imagínate siendo poquita la fe, la convicción. Imagínate llegar a rendirnos, ¿no? ¿Quién nos va a mover de ahí? No sé qué piensan ustedes con respecto a la fe, para que llegue a este proceso de ser firme y podamos rendirnos a él. Sí, a mí me parece maravilloso porque ahora pues con estas enseñanzas de saber que el primero viene como dice el primer versículo, o sea, mostrando hechos evidentes, o sea, como, es como una conquista que él va, lo va enamorando, conquistando para que uno pueda eh, 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 ser firme, primero pues tener esa convicción, y tener firmeza, y como le acaba de decir usted, o sea, primero es un proceso, porque yo me puedo, que hasta le pregunté a la hermana Rosy y también al pastor Francisco, pero, ¿cómo habla? Porque uno comienza como a interesarse, pero bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo es todo, todo esto nuevo que estamos aprendiendo?
Y yo me pongo a ver pues el tiempo que tengo en el Señor y veo cómo Él cómo nos va llevando a uno tener esa firmeza, que en algunas áreas ya uno tiene una firmeza y en otras pues todavía uno está como dice Santiago, pues o sea, inmaduro, que se deja uno todavía llevar por las olas porque todavía no tengo esa firmeza establecida como tal. No sé si estoy equivocada. Y es que es interesante primero es como dice, el primer paso, la convicción. Y si cualquier filosofía, como está hablando el hermano Francisco, ¿no? Esa parte interesante de cómo es que es rápido, por lo menos en el grupo en que estamos en la iglesia y que gracias a Dios que hubo esa apertura, estamos formando unos facilitadores para estudiar de manera más profunda el libro de Juan, ¿no? Entonces, ellos están muy animados. Pero cuando utilizamos, por ejemplo, el método inductivo, que es una herramienta muy útil para estudiar las escrituras, vemos cómo la tendencia rápido es inmediatamente no me conformo con estar observando, sino quiero ya de una vez dar una interpretación, sin primero haber observado, porque eso está en nosotros, eso es algo natural. Yo quiero rápido soltar y según la perspectiva, la conmovisión que yo tengo, ya quiero interpretar la palabra. Entonces, esto no es nuevo, ¿por qué? Porque como el recuento históricos que nos acaba de hacer el hermano Francisco, oye, fueron casi 700 años que nosotros pudiéramos tener acceso a las escrituras. Las escrituras estuvieron vetadas, estaba prohibido primero tener la Biblia y después en absoluto leer la Biblia. Bueno, todavía yo en la actualidad, el año pasado yo recuerdo pasé una iglesia católica y no sé qué, tuve que quedarme parada allí y escucho al sacerdote diciendo que los evangélicos no dicen la verdad, son unos mentirosos. No leas la Biblia. Yo, Dios mío, ¿cómo? No tanto por si los evangélicos, si me sentía aludida, sino, ¿por qué vas a decir que no leas la Biblia? Que leas la Biblia se vuelve loco. O sea, es un sacerdote, solamente tú eres exclusivamente para, para ver las escrituras. Gracias a Dios que estuvo la apertura. Claro, esta apertura es de nuestro siglo. Entonces, todo eso ha influenciado y se ha transmitido, se ha enseñado con las tradiciones que el que lee la Biblia se le vuelve loco, que solamente esto es para los expertos. Entonces, ese miedo, ese temor se ha infundido en la población. Yo vivo en un área de Venezuela donde las tradiciones católicas están demasiado arraigadas. Cuando uno comienza a hablar a la persona y utiliza su propia Biblia, le dice, pero busca este versículo ahí en su escritura, ¿qué él dice? Ay, yo no sabía que esto estaba aquí. ¿Y cómo que esto está aquí si yo nunca lo había visto? Es el asombro que tiene la gente cuando uno le dice, busca en tu propia Biblia y ve lo que dice en las escrituras. ¿Y cómo estaba esto aquí? Entonces, imagínense cuando solamente nos dejamos guiar por la perspectiva y la conmovisión de una persona que supuestamente ese es el experto y yo no voy a la Biblia. Por eso es que eso está tan enraizado en nuestra sociedad latina, porque no es solamente Venezuela, está enraizado y ese es algo que está contaminando, intoxicando, como decimos nosotros, intoxicando nuestra relación con Dios, porque yo no soy capaz de leer la Biblia, no soy capaz de estudiarla. ¿Por qué no puedo imitar a los de Berea, como decía Pablo? Para ver si es verdad lo que estás diciendo. Ahora yo, gracias a Dios que está en esta herramienta, porque eso estaba viendo también. ¿Desde cuándo nosotros tenemos acceso ahora a las escrituras, a los originales? Eso es de este siglo. Y gracias a Dios en parte por la tecnología. Porque, por ejemplo, yo le preguntaba siempre a uno de mis pastores hace tiempo, yo decía, pero a mí hay unos versículos que me producen ruido.
es así tal cual como dice el original. ¿Cómo yo sé que eso lo dice el original? Entonces me decía, ay, no, tienes que entrar en el Instituto Bíblico, no sé qué, tienes que estudiar griego y todo eso. Yo decía, pero ¿por qué se hace tan difícil? Uno no puede tener acceso a eso. Por eso, gloria a Dios que ahora sí lo tenemos. Y ahora podemos investigar con toda libertad. Gracias a Dios que todavía en este país tenemos libertad. Y a pesar de todos los inconvenientes de las señales de Internet, que por cierto a veces me lleva a la página antigua, pero todavía puedo entrar. Y puedo ver que es simple, primer paso, sin convicción es imposible agradar bien. O sea, primer paso, ten convicción. Ya después es siendo necesario que llegues a rendirte. Yo aquí maquinando, ¿no? Dice, primer paso con visión, la meta que me rinda. Porque el que se acerca a Dios está haciendo, esto también me llama mucho la atención. El gran yo soy me está diciendo, para que tú también seas, tienes que empezar, primer paso con visión. Llega a la meta, rendirse. Porque los que lo buscan a él solícitamente pueden encontrar la recompensa. Yo digo, ahora sí entiendo mejor. ¿Por qué? Porque hay que tener que ir a los originales para porque a simple vista no se puede llegar a esto. Y yo le puedo decir, mis hermanos, que yo considero así las escrituras como el océano, como el mar, sea el Atlántico o el Pacífico. Cuando tú vas a la playa, te mojas los pies allí en los primeros aguas que llegas a la playa. Ay, eso es delicioso, mojarse los pies. Pero si tú te llegas a poner una máscara de esas, sin necesidad de ponerte el traje, nada más que ponte la máscara y intenta meterte abajo. Y a mí una vez unos chicos me dijeron, póntelo para que tú veas qué es lo que vas a ver. Cuando me lo puse, empecé a ver unas bellezas de peces. Y digo, qué hermoso. Y el muchacho me dice, imagínese si usted se pone un traje de buzo que no va a ver. Y yo puse a pensar después de eso, yo dije, oye, es que de verdad, por eso que estoy haciendo la similitud. Así son las escrituras. Si yo me quedo solamente arriba, en la orilla del mar, por supuesto, yo voy a disfrutar de ese mar y va a ser agradable. Pero no va a ser igual si yo me pongo el traje de buzo y veo lo que hay en la profundidad. Y así mismo son las escrituras. Por años, mi esposo también me hacía esa pregunta, pero ¿por qué los cristianos, antes de tener ese acceso a las originales, no tuvieron una convicción, no les fue suficiente? Bueno, le fue suficiente a su entendimiento, porque no fue suficiente en ese momento. Pero ¿por qué no atrevernos a profundizar en la palabra? Mientras yo no lo esté quitando, yo simplemente voy a lo que dice el original, está allí y a eso me voy a pegar, a lo que está diciendo allí tal cual lo que dice la palabra. Y es allí donde nos vamos a sorprender. Y es allí donde entonces esas verdades van a cambiar mi perspectiva, mi manera de pensar, porque ahora voy comprendiendo un poco mejor. Y estoy diciendo, ahora sí entiendo lo que Dios me está queriendo decir. Ahora sí sé por dónde empezar. Ahora sí sé qué paso debo de dar. Aquí estoy entendiendo en el 6. Primer paso, convicción. Para que llegue a la meta de rendirme. No sé qué dicen ustedes. Sí, total. Eh, eh, Sin embargo, esta parte, ¿verdad? Que dice, ajá, pero sin convicción es imposible agradar bien, ok, el primer paso. ¿Por qué? Porque está siendo necesario que yo llegue a rendirme, ¿verdad? Entonces, esta parte, el que se acerca a Dios, que está haciendo o que Él es, porque este, creo que cuando yo me rindo es cuando ya yo sé quién es Él, porque es la única manera que yo llegue a rendir. Ujú. Por eso dice, a los que lo buscan solícitamente, como usted acaba de decir, hay que dejar a un lado el pasivismo y me hablo a mí y profundizar para poderlo eh, eh, buscarlo, conocerlo,
como dice aquí, solícitamente, o sea, con un anhelo, un deseo, una intensidad, porque Él va a ser un retribuidor, un recompensador. Y Sí, si que no nos cumple. rendimos, si no nos rendimos, no lo van a buscar. No estamos Ah, conformes con lo que sabemos. ok, entonces primero me rindo y después lo busco. Aquí dice, es necesario que dice que es necesario rendirse, porque si no nos rendimos, ¿cómo vas a buscar a Dios? Nos conformamos con lo que mis creencias y acá, ¿qué tiene su creencia? Entonces, yo creo esto y punto, ¿para qué? Ahora, pero y si es así o no es así, de hecho, rendirnos, darme cuenta que estoy equivocado, eso no nos gusta. Desaprender y aprender, necesitamos realmente, es básico rendirnos, porque si no, y si estamos aquí porque estamos rendidos, porque nos estamos quebrantados, más nada. El Claro. quebranto nos rinde. Por eso es necesario, debería decir, es necesario que nos quebranten para buscarlo solícitamente, debería decirlo. Sí, Ahora, sí. aquí, para los nuevos, ¿no? Dice, pero sin convicción. RLR dice, sin fe. O sea que en griego es pistis, o sea, quiere decir sin fe, o sea, sin convicción, para que, porque diga, porque en la Biblia dice, en español la dice en fe, pero como estamos precisándolo, en griego es convicción. Sin convicción, porque fe es muy light, convicción es lo más real. Es necesario estar convencidos, persuadidos, para poder, o sea, para poder rendirnos a Dios, qué nos quiere decir, y buscarlo, anhelarlo, y ahí viene la recompensa, ¿no? O sea que también nos rendimos pensando en la recompensa también, pero realmente es necesario rendirse, porque imagínate, estos temas no nos gustan a la gente porque dice Montico, tiene que cambiar la manera de pensar, no, yo estoy cómodo así. Entonces, no es para grandes masas por ahora. Ok, y este juego que dice aquí, ¿verdad? Porque está siendo necesario rendirse, ¿ok? Lo primero es que yo tengo que rendirme. Entonces, cuando yo me rindo, es que ya sé quién es Él y lo busco. O sea, obviamente yo sé quién es Dios, pero tener la convicción que es lo que me va a hacer, no sé, pues. Porque yo había entendido, ¿verdad? Ajá, pero sin convicción, que es la primera parte. Eh, sin convicción es imposible agradar bien, porque es necesario que yo me rinda, ¿verdad? Pero yo creía, pues, o había entendido que para yo rendirme, llegar a esa rendición como un niño se rinde ante un padre, pues, o sea, que me puedo dejar guiar como me imagino a un bebé que va de la mano completamente seguro de la mano de su padre, ¿verdad? Porque sabe quién es él, es su papá. Ujú. eh, eh, Yo diría, es necesario estar rendido, porque yo no me puedo rendir. Dice que está rendido, ajá, es necesario estar rendido para acercarse a Dios, porque sabiendo que Él es el gran yo soy, Él es. Entonces, eh, pero el ser humano no quiere rendirse ante Dios, quiere a mi manera, es la rebelión que tenemos todos y mientras estemos en la carne va a ser así. sí, Pero total. solamente el estar rendido hace que reconocer quién es realmente, como tú dices, papá, Él quiere lo mejor para nosotros, Él es fiel, entonces Él no quiere nada malo para uno, y entonces, y eso lo lleva a buscarlo solícitamente, y sabiendo que el buscar tiene premio, o sea que esto vaya entrando en nuestro ser cuesta. Sí, sí, perfecto. Gracias, pastor. La hermana Rosa se le habrá ido el internet. Hermana Rosa está por ahí. ¿Está viendo? Ah, ok. Sí, dice, para creer, dice rendirse o ser firme. Para creer del hebreo amán tiene que ver con rendición, ¿no?
Pero los apóstoles solo Abraham se rindió a Jehová. Eso es lo interesante, que de todos los que creyeron en Dios, el único que se rindió fue Abraham. Los demás se movieron bajo la convicción de lo que Dios había dado, pues, o lo que había hecho. Entonces dice, por la convicción había sido dada una advertencia divina a Noé, acerca de las cosas que aún no se veían. Dice, con temor reverente, equipó completamente el arca, que para liberarlo, o para liberarlos a él y a su familia. En este caso era de una manera física, que era su casa. A través de tal convicción, juzgó en contra al mundo y según la convicción, llegó a ser heredero de la rectitud. Aquí vamos a ver algo interesante también, cómo Noé, su rendición, le dice que su convicción llegó a ser tomada como si fuese una rectitud. No sé qué piensan ustedes acerca de eso. Un minutico. Usted está en el 7, ¿verdad? En el En versículo. el 7. En el En el 7. 7. Bueno, porque ya de Dice, aquí me tocaba en adelante, pero bueno, termina usted el 7. Y repite la dice, pregunta. entonces por la convicción, habiendo sido dada una advertencia divina a Noé acerca de las cosas que aún no veía. Con temor reverente equipó completamente el arca para liberación de la casa de él. Una liberación en este caso es física, ¿no? A través de tal convicción juzgó en contra al mundo. Según la convicción llegó a ser heredero de la rectitud. ¿Qué vemos de él, de su convicción de Noé? ¿Fue una convicción teórica o mostró evidencias de que estaba convencido? Totalmente, totalmente, mostró su firmeza, ¿verdad? Porque, como decía el pastor cuando estaba iniciando los estudios, o sea, ni siquiera llovía en ese momento. Y él fue firme al- a esa advertencia que el Señor le dio. Y construyó el arca que me impresiona mucho por 120 años. Y la gente, me imagino yo la cantidad de burla que le hacían y él, o sea, me impresiona pues su firmeza. Primero que no llovía, segundo, tanto tiempo construyendo pues ese arca y con todas las medidas exactas que el Señor le dio. Wow, tremendo. Interesante que la fe de Abraham no era ciega o no era una fe basada como en un deseo. Ay, yo deseo salvarme yo nada más en mi familia. Bueno, aquel que me quiera creer la noticia de que el mundo se va a acabar. Pero a pesar de que nunca había visto la lluvia, ¿no? Eso es interesante. O sea, Sí, es ¿en bueno qué se recalcar eso basaba de su que, fe? se quiere recalcar eso de que nosotros, como somos, nuestra cultura es romana, y hemos desechado prácticamente el Antiguo Testamento y lo usamos solamente para predicar por pedacitos, pero no hemos estudiado el Antiguo Testamento en seriedad. El Entonces, casamiento de los niños. Gracias. hablamos del pecado original, o sea, se habla cosas así, pero realmente el error original es a mi manera, o sea, que Adán unió el bien y el mal para ser Dios. Ese es el problema de la humanidad de todos nosotros. Unimos el bien y el mal para definir lo que es bueno y malo. Cada quien tiene un concepto de bien y mal entre todos nosotros. No nos ponemos de acuerdo. Si yo digo, Madeleine, ¿cuál es bien o mal para ti? Ah, para mí no es. Ah, entonces, no hay consenso porque todos somos dioses. Ese es nuestro cáncer, nuestro mal que tenemos nosotros, que lo tenemos traer del Antiguo Testamento, pero como no tomamos conciencia, inventamos el pecado original.
que la manzana y que el sexo, y que sé yo. No, el problema de nosotros es, y somos defectuosos. ¿Por qué? Porque vivimos a nuestra manera. Y la única forma de neutralizar ese cáncer para ser rectos es dejarse guiar por Dios. O sea, ser firme. O sea, no es, cuando uno le cree a Dios, se neutraliza el orgullo, se neutraliza mi manera y soy recto. Entonces, heredo la rectitud. Por eso es que nuestra enseñanza, nuestra orientación hacia eso, porque como somos de Cristo para acá, entonces nos olvidamos de la creación del problema del ser humano, es a mi manera. Quiero ser Dios. La única forma es creerle a Dios y automáticamente, si me muevo creyéndole a Dios, soy heredero de rectitud, aunque haga cosas malas aquí en la tierra, porque eso no va a faltar, porque eso va, en este mundo desordenado. ¿Cómo uno puede ser ordenado en un mundo tan desordenado? Si cada quien hace lo que le da la gana, vulgarmente hablando así, sin pelo en la- realmente, ¿cómo uno puede hacer bien las cosas? ¿Ve? La única forma es dejándonos guiar por él y punto, maná. Y eso neutraliza mi mal, nuestro mal. Entonces somos herederos. O sea que mientras cada vez que me metí un clavito, una madera, que tal cosa, eso era recto, recto. La gente se burlaba de él. Tranquilo, yo creo en Dios, recto, recto. Yo no hay manera, pero voy, iba haciendo, había emuná. Y entonces eso nos hace rectos y llevamos una conducta recta y que es cierto, nuestra vida se va a manifestar afuera en rectitud. La gente nos va a ver como rectos. No somos rectos, pero vamos a actuar como rectos porque Él nos está guiando. Entonces, por esa razón, en nuestra filosofía, en nuestra teología, dice que justos, justos, o sea, libres de culpa. No, Dios quiere que seamos rectos, pero solamente se sean rectos cuando nosotros damos esa rectitud, cuando nosotros le creemos a Él y nos movemos bajo Él, que eso va a neutralizar mi problema. ¿Ve? Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Sigamos. Ahora, otra cosa interesante de Noé es que Noé tiene que haber involucrado a su familia, porque él solito no iba a hacer esa arca, Sí. digo yo, ¿no? Y eran los ayudantes que tenía más accesible y que él pudo, y que también estarían convencidos, si no, no se involucran. Porque me imagino que debe haber invitado a sus otros vecinos a que lo ayudaran, porque este proyecto era de gran envergadura. Imagínense, no era para unos días nada más. ¿Cuánto no se tardó en construir esa arca, Noé? Como te decía la hermana Elizabeth. O sea, eso se llevaba su tiempo y en esa época más todavía. Y con la Pero esposa de ir Noé. haciendo todo, y lo interesante es que Dios fue el que diseñó el proyecto y le dijo los materiales y cómo es que lo Sí. iba a hacer. Es que esa es la otra parte interesante. Y Noé dijo, ah, sí, de verdad, tú sabes muchas de esas, pero bueno, en algún momento yo empiezo. Es allí donde lo interesante es la convicción. O sea, la convicción como para llegar a ser firme tiene que estar la evidencia de las acciones. Y esa convicción, bueno, la es tomada por rectitud. Es muy Convicción con interesante. evidencia es emuná. Emuná, definitivamente que sí. Pero para poder entender eso necesitamos el Antiguo Testamento. Si no hemos entendido eso y lo buscamos, no lo podemos comprender. Fíjate eso. O sea, estudiar solo el Nuevo Testamento sin tomar en cuenta el Antiguo Testamento no podemos profundizar, no podemos entenderlo. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta que le podamos hacer a este texto. A mí me gustaría resaltar pues la parte que yo le pregunté al pastor y que sería bueno pues que quede aquí sobre la palabra emuná, que cuando se refiere al Antiguo Testamento, sino que bueno, no lo corregí porque me hubiera gustado colocar aquí por la convicción emuná, firmeza, porque en el Antiguo Testamento pues
era emuná. Eh, entonces aquí es por la emuná o por la firmeza, emuná habiendo sido dada advertencia divina. O sea, como para hacer una aclaración respecto al Antiguo Testamento que fue firmeza. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención de Noé también, que no era una persona ni madura, ni eh, 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 con un carácter pues de lo mejor, porque hasta maldijo a sus hijos, sino que fue que se dejó guiar por el Señor. Eso también me llamó la atención de Noé. Bueno, para mantenerse varios años haciendo el arca, tuvo que mantenerse firme en su convicción. Ya a mitad de camino yo ya a veces tirado la toalla. Y con la presión de todo el mundo, los vecinos, todo el que pasaba por ahí se burlaba de él, porque claro, nadie había visto algo que no se veía. Llover, que se va a acabar el mundo por agua. ¿Quién va a creer eso? Nadie se iba a convencer de eso. Pero eso es lo interesante de Noé. Noé estaba convencido que es así y soportó todas las burlas, todos los señalamientos y me imagino cómo no se metían con él. Y Ahora veamos mantenerse Noé firme. como humano, Noé como humano, ¿cuánto se le habrá dudado? Señor, pero mira esto, mira lo que me están diciendo. Ahora lloraba así como Elías, ya no quiero hacer más adelante. Y decía tranquilo, los consolaba, los alimentaba. O sea que no fue que no estuvo solo, sino que había bajas, deseo de echar para atrás, pero como el emuná es algo que no te deja, te dicen, no quiero, eso como decía Jeremías, Señor, yo no quiero ya, pero lo hacían. O sea, que no vemos a un Noé, oye, equilibrado, tranquilo, que no le importaba que era nada, tranquilo, haciendo su clavito, comprando su madera, no, él pasó también sus luchas, pero somos humanos nosotros también. ¿Cuántas veces que queremos tirar la toalla ya, pero queremos, pero no podemos, porque el emuná no nos deja? Porque si tiramos la toalla, sabemos que viene, es peor. Entonces, por eso uno tiene que seguir adelante, porque hay que seguir adelante, porque sabemos que es peor. Esa certeza quiere Dios. ¿Ve? Y que al rendirnos, al estar rendidos, deseamos, reconocemos que Él es el Señor, el Rey, Él es, y vale más que lo que el que dirán de la gente, vale más todo, lo que Él diga es lo que más me importa. Y luego vamos ahora, y sabemos que luego vienen los premios, o sea que no es de haber presentado premios de cuando en cuando, y mirando los premios, dice, no, pero y esto, y esto, y esto. ¿Ve? Señor, pero esto todavía no, pero veo oraciones respondidas de esta manera. O sea que uno se queja, pero dice, no, pero está bien, pero vale la pena, no ha sido tiempo en vano. ¿No? O sea que ahí hay una relación con Dios. No es certeza que depende de nosotros, es de que Él nos va alentando. Él está en comunión con nosotros, disciplinándonos, educándonos, y ahí vamos. ¿Ve? O sea que verlo también como no es así quebrantado, porque imagina que todos hemos pasado por eso de quebranto. Vamos de quebranto en quebranto, ya eso es tremendo. A veces uno duda, mire, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué es esto? ¿Bien? Porque estamos nadando contra la corriente. O sea, que no tiene sentido. Claro, 100 años atrás no tiene sentido, pero ahora sí tiene sentido, porque nosotros los latinos necesitamos estos cambios. No es una opción. Es necesario que la iglesia retome los originales, como dice la hermana Rosa, comenzando el Antiguo Testamento, que somos los ignorantes del Antiguo Testamento, comenzando el Antiguo Testamento para no entrar en filosofía. Si arrancamos por el Nuevo Testamento, hay que ser filósofos. Y no sabemos que todos los escritos que ha hecho Pablo, los apóstoles, son judíos, todo puro Antiguo Testamento, no hay nada Nuevo Testamento. Todo es cumplimiento del Antiguo Testamento, todos son citas. Airado, pero pequeño, o mía la venganza, yo pagaré, eso es alaj. O sea, no es, pero como realmente arrancamos desde el Nuevo Testamento, tenemos que filosofar, dar mucha vuelta y ya por el Espíritu Santo sacamos verdades y nos nutrimos, correcto, nos alimentamos, bien, ahí alimentamos a la grey, no hay problema. Pero ya ahora el tiempo está yendo y ya es el tiempo que lo que se escribió antiguamente sea válido ahora. No fue necesario antes.
ya no era necesario, porque con buena filosofía podíamos ir adelante, pero ya no, ya ahora nosotros necesitamos la leche especial no adulterada, ahora ya no hay opción, porque si no hay que hacer adelante por nosotros y por los demás. ¿Ve? No hay forma de echarse para atrás. Hay que seguir adelante, seguir contra la corriente, porque como decía la mano rosa, pero el método inductivo no quieren aplicarlo. No, no, todos somos filósofos. Aquí dice esto, ¿no? ¿Para qué el inductivo? Yo sé lo que dice aquí, punto. Y agarramos dos citas bíblicas a medias y armamos. ¿Ve? Entonces, ni siquiera nos aprendemos un versículo bien, sino que agarramos dos versículos a medias y sacamos nuestra propia conclusión a medias, sin observación, y puede tener una mala interpretación. Por eso es que hay que seguir, ya que lo que estamos viendo esto, ya no podemos echarnos para atrás porque el que sabe hacer el bien y no hace, peca, se equivoca. Y esto es un reto para nosotros, mi hermano, porque si Noé, sabiendo quién era Dios y lo que le había, la advertencia que le hizo, la advertencia no solamente para él, porque lo hizo para la humanidad completa, dijo que iba a acabar con la humanidad. Entonces, Ujú. por eso es que dice, con temor reverente, se puso a accionar, puso en acción la convicción. Sea que él, el primer muerto, o su familia también. Yo creo que viéndolo así en frío, esto sí me anima a hacerlo, porque yo soy la primera que me voy a morir aquí, pues si Dios lo dijo, ¿cree que no lo va a cumplir? Ahora imagínate nosotros en nuestra actualidad. Si ya Dios ha cumplido todo lo que dijo en el Antiguo Testamento, cumplió el enviar a su hijo. Todo lo que ha dicho el hijo hasta ahora se ha cumplido. ¿Cree que lo que falta por cumplirse en la palabra no se va a cumplir? Pues yo debería ahora, hoy, estar más convencida de todas las advertencias que Dios haga y de todo lo que Dios dice se va a cumplir. Entonces debería de ser como Noé, tener un temor reverente, poner en acción mi convicción. Porque si yo no demuestro con mis acciones la convicción que tengo es muerta, como dice Santiago. Eso es un reto, hermano. Para mí es un reto. Sí. Sí. Oh, ¿cómo están? Buenas tardes. Escuchando todo lo que se ha compartido. De verdad que es muy edificante, ¿no? Bueno, por mi experiencia, pues pienso que la convicción viene dada con una decisión, ¿verdad? Una decisión de creer, de confiar, porque yo pienso, me imagino que Noé fortaleció esa relación con Dios, ¿no? Porque muchas veces Dios nos advierte, Dios nos dice cómo debemos hacer las cosas, mas sin embargo seguimos en lo mismo. Por ejemplo, particularmente yo lucho mucho con la incredulidad, con la duda, ¿ok? Y muchas veces sé que Dios me ha dicho, pero no tomo acción, sino que simplemente me quedo ahí, pasiva, estática. No hago lo que Dios quiere que yo haga. Y también una pregunta cuando, por ejemplo, ese, ah, ¿verdad? Se da es por la convicción. Primero yo tengo que estar convencida, ¿ok? De quién es Dios, o sea, de qué es lo que quiere Él para mí, qué es mi beneficio. Pero yo digo, ¿por qué seguimos en lo mismo? Porque, porque ¿Por qué seguimos metiendo la pata? Es que, Madeleine, es importante de que el hecho de estar aquí, el hecho de perseverar con nosotros, eso ya es emuná, Sí, pastor, porque discúlpenos estamos para nadando contra la ajá, corriente. sí, entonces, para terminar la idea, ¿no? Entonces, a veces yo comparto con hermanas, ¿no? Y me dicen, ay, pero ¿hasta cuándo? Sigue adelante, que no ha pasado nada. No hay como que, cónchale, ¿será que yo soy la que, sí, es verdad, sigo adelante, ¿no? Pero lo interesante aquí es que no hacer las cosas a mi manera, sino a la manera de Dios. Estar convencida de que lo que estoy haciendo es conforme a lo que Dios quiere, no a mi parecer, no a mi creencia, ¿ya? Entonces,
a veces me molesto conmigo misma porque dudo, porque a veces sé lo que tengo que hacer, sé lo que Dios me dice, o sea, sé lo que Dios quiere para mí, sé lo que Dios me dice que yo tengo que hacer, pero no lo hago, me quedo ahí. Pues Entonces, el apóstol Pablo hablaba así justamente. Pablo decía, odio lo que hago, decía, hago lo que aborrezco, hago lo que no quiero, o sea, esa es la lucha que tenemos nosotros. Pero emuná es lo que Dios te dice, mira, si tú tiras la toalla nunca más, sigues buscando, es diferente, no tendrías emuná, pero tú estás caminando, si estás ahí, ¿ves? O sea, dudando como Abraham, entre dos veces a la esposa, estás caminando, entonces no estás contento con tu vida, entonces, pero, o sea, no se trata de ser perfecto, no se trata de ser buen padre, buena madre, buen esposo, buen cristiano, buen pastor, no se trata de eso, eso es el mundo. Queremos ser perfectos para el mundo, ¿ve? Pero no nos estamos centrando en el mundo espiritual, el gobierno de Dios, donde Él dice, la única forma para que sea recta, ¿cómo te neutralizo? Confía en mí, no lo que digan los hombres. Entonces, Él está obrando y, o sea, nosotros queremos realmente cambio, queremos, por ejemplo, yo soy complaciente, de Eliseo es complaciente, tú quiero complaciente también, entonces, eso va a estar ahí toda la vida. O sea, va a estar en nuestra debilidad, estamos lisiados y vamos a estar lisiados toda la vida. Pero cuando nos movemos con Él, Él agarra, Él hace que caminemos como perfectos. Pero no nos sabemos que no somos perfectos, que nuestro corazón está inclinado hacia el mal constantemente. A mi manera quiero hacer las cosas, porque a mi manera me gusta, me siento bien, a mi manera. ¿Ves? Entonces, hacer la manera de Dios es solamente el quebranto nos va a ayudar. Sin quebranto, o sea, Dios te está moviendo según como Él tiene contigo. Si quieres más, te quebrantará más. No hay otra opción, no depende de nosotros, porque a nosotros nos gusta a nuestra manera. por ejemplo, esto que estamos viendo de lo que es la convicción, lo que es la fe, que viene siendo más que piti es emuná, porque yo puedo tener piti, ¿verdad? Puedo tener, yo creo que Dios existe, pero el emuná me lleva a materializar esa vida que Dios quiere para mí, ese caminar con Cristo, ¿correcto? Ese Pero no emuná. de acuerdo a la filosofía, o sea, los problemas es que estamos imbuidos de mucha religión, mucha filosofía cristiana, entonces tú quieres ser buena en este mundo material y en este mundo carnal, material, no vamos a ser buenos. O sea, cada vez que tú te guías por lo que Él dice, no lo que tú crees que Él dice. Entonces, el hecho de estar buscando, ¿tú qué haces aquí? Buscando, tú estás aquí, la acción está actuando, en una, tú estás moviéndote. Si no te estaría viendo un programa televisivo, ¿qué haces tú aquí? ¿Ve? Pero simplemente el emuná dice, no, aunque se voy allá a regañadientes, pero lo voy a hacer. ¿Ve? Pero ya estás actuando, o sea, hay cierta firmeza en esa área. ¿Ve? Él sabe que somos débiles, sabe que somos frágiles, sabe que somos rebeldes. A él no le sorprende eso. Él quiere nada más. Por esa razón, en este mundo, las iglesias buscan gobernar, que la gente se porte bien, que haga las cosas bien para seguir creciendo. Dios dice, no, lo que Él quiere, hágame caso a mí, dice Dios, hay un gobierno superior, invisible, intangible, que Él está gobernando ya. Entonces, que nos importe más lo intangible que lo tangible, que nos importe más el gobierno de Dios que no el gobierno de este mundo. En este mundo todos queremos ser perfectos, queremos ser buen padre, queremos hacer cosas bien y ser testimonio para la gente, eso nosotros queremos. Pero eso es en este mundo material que va a perecer. Hay el gobierno de Dios, entonces cada vez que tú haces algo según la voluntad de Dios, tú traes a la tierra la voluntad de Dios y algo pasa. Y tú sin darte cuenta estás trayendo la voluntad de Dios y mucha gente se está transformando, está dando que pensar. O sea, tú ya te estás trabajando para el Señor y a su tiempo muchos pastores van a rectificar, cuando venga la crisis en Venezuela, ¿para qué pasa acá? Él está trabajando, tú te estás dejando usar por Dios, pero como estás fijado, te fijas mucho en el mundo material, que quiere ser perfecta, entonces obviamente pues crees que no tienes certeza.
¿Ve? ¿Crees que no es el Exacto, Espíritu? pastor. Ahí es Y donde nos es como, equivocamos. por ejemplo, esta parte es cuando Jesús decía, tiene que ver cuando Jesús decía que seamos como niños. Eso. Y lo O que yo sea, puedo hacer en queremos esta que tierra, cuando papá diga, haz esto, Madeleine, sí. Haz esto, Madeleine, sí. O sea, así nada más, confiar. ¿sí? Tan Porque sencillo, realmente ¿verdad? cuando yo Así. comprendí de que prácticamente eh, puedo hacer poco en este mundo, y ese poco puede estar equivocado, prefiero oír la voz de Dios. Cuando uno entiende realmente, pero uno cree que en este mundo uno puede hacer algo en la tierra, yo puedo transformar el mundo, voy a hacer esto, aquello, grandes cosas quiero hacer, en ese momento, y creo que estoy acertando, entonces no sirve para Dios. Pero cuando me doy cuenta de que toda cosa buena que estoy haciendo en este mundo puede ser a buena a corto plazo, pero a largo plazo puede ser totalmente contraproducente. Esa es mi experiencia, 71 años, y tantas cosas que me he esforzado hace 30, 40 años en el Evangelio y todo, y no ha sido contraproducente. ¿Cuánta gente da consejería, da mi vida por tanto de matrimonio y la mayoría están divorciados? ¿Ok? Inclusive están bravos con uno. O sea que prácticamente uno no gana ni siquiera la amistad. Ni siquiera decir, bueno, tengo 40 años de Evangelio y por lo menos tengo 20 amigos. No, se ponen enemigos inclusive. Gente del ministerio de Torlinch, la mayoría se ponen enemigos míos. Y son del ministerio de Torlinch. Hablan Torlinch, sí, pero no quieren nada porque no quieren. Entonces, este, no se trata cuando uno entiende ya que vive cometiendo errores, uno hace las cosas porque hay que hacer. Yo me levanto, me tengo que hacer. Yo tengo que hacer las cosas, tengo que predicar, tengo que hacer porque tengo que hacer, no porque hay que hacerlo. Total, es la vida, hay que vivir este mundo como podamos, sabiendo que no puedo hacer muchas cosas, pero cuando Dios habla como niño, como dijiste, la palabra clave es esa, como niño, levántate, levántate, maná. Te levantaste, ya hiciste caso a Dios. Te despertó a las 3 de la mañana, te levantaste, ya está. Aunque no oraste a esa hora, pero te levantaste, ya hiciste caso. ¿Ve? O sea que esas poquitas cosas que nos dejamos guiar por Dios, Él lo considera como muy valioso y Él está trabajando. Por eso es que, por eso no vemos a un Noé. No, Mané, ¿cuánto habrá llorado? ¿Habrá que hasta habrá quedado con Dios? Así como Jeremías, el profeta lloró, claro que sí, pero eso no es. Mira, Señor, pues mira, mi esposa no me está apoyando en esto, entonces, o sea, decir tantas cosas, pero tranquilo, ¿ve? Por eso es que necesitamos dejar la filosofía occidental cristiana occidental que nos ha enseñado, necesitamos enlazar el Antiguo con el Nuevo Testamento para depurar bien, ya no entrar en tanta filosofía, y es lo que estamos haciendo. Y estamos en pañales. Pero este poquito que estamos haciendo, Dios nos está bendiciendo. Sigamos caminando, animándonos unos a otros. Sigue, Banda Rosa. Ok, yo tengo una pregunta. Dice en el mismo 7, dice, a través de tal convicción juzgó en contra al mundo. ¿Cómo es eso? Que su convicción juzgó en contra al mundo. Porque el mundo no le cree a Dios. O sea, el mundo dijo, no, está equivocado Dios, no va a llover. Yo digo, bueno, oiga, sí va a llover. No, no va a llover. Bueno, tranquilo. Y entonces demostró que Dios es veraz, es real, y realmente o sea, esa convicción, porque si realmente no nos hubiera esa convicción, entonces no, estaríamos todos igual, ¿ver? Pero como había uno, por ese uno, que sí cree, que sí puede creerle a Dios, entonces el mundo quedó juzgado en contra, porque hay uno que creyó. Ahora, por eso es que basta que un hombre lo haga, el Hijo de Dios, Jesucristo vino a este mundo, por uno que lo hizo, el mundo queda totalmente el mundo está equivocado. Dice, el buen contra está equivocado. Pastor, perdón que interrumpa, y en el Evangelio el apóstol Juan dice precisamente en palabras de Jesús que el que no cree ya ha sido condenado, pero el que ha creído entonces es salvo. Y al momento de Noé precisamente creer y tener esa convicción firme, eh,
demostró que Dios era real y por lo tanto sus hechos juzgan, su justicia juzga eh, pues el error del ser humano o del mundo. Correcto. Sí, porque dice que juzgó en contra. Eso es una sentencia. La sentencia, pero justamente estamos sentenciados todos. O sea, estamos deteriorados. O sea, realmente el hombre la humanidad debería haber acabado totalmente, pero se salvó una familia y comenzó nuevamente se restableció la creación, porque la inundación duró más de un año, duró la inundación. Un año y 2 días duró la inundación para que acabara toda contaminación y volver a resetear la humanidad casi en cero. Y Eh, eh, entonces ajá, voy a merecemos otro diluvio, ya más, miles de diluvios mereciéramos realmente. ajá, con respecto a esto de que la pregunta que dice la hermana Rosa de que él jugó en contra del mundo, no, bueno, yo lo veo así, que esa convicción lo hizo a él sopesar, pienso yo, ¿no? Y a pesar de que, cónchale, porque la obra que él tenía era algo para el mundo loco, ¿no? En ese momento, era algo increíble, por decirlo así, ¿ya? Pero esa convicción lo hizo ver a él más allá, ¿ok? Y por eso él obedeció, porque él no se dejó llevar por lo que él vio en el mundo, o sea, o lo que lógicamente el mundo veía, sino que, cónchale, Dios le dijo todo lo que iba a hacer con él, todo lo que él tenía que hacer, y para el mundo eso era algo loco, por eso es que se burlaba. Pero esa condición lo hizo jugar y no prestarle atención a lo que el mundo decía. Y lo que Dios decía es coherente, porque en Génesis 6 comienza de que los hombres, la descendencia de Set, tomó mujeres de Caín y empezó la Ujú. poligamia. Dios bajó de 800, 900 años a 120 años. Y luego la tiranía se perfeccionó. O sea, los de Caín eran tiranos de por sí, pero cuando se une con los descendientes de Set, la tiranía se perfeccionó. Lo que pasa es que en hebreo, pero en español dice que habían gigantes, no gigantes, pero vas al hebreo es tiranos, patanes. Nefilín es patán tirano, no gigante. Ahora, hay nefilines gigantes, sí, patanes gigantes, sí, pero en ese momento, en Génesis 6 se está refiriendo, habían patanes, tiranos, abusivos, y esos patanes abusivos fueron famosos por su maldad. ¿Ve? No, que dice, ¿qué es la traducción? Dice, no, esos eran los héroes de esa época. La gente pensando en Hércules, en Thor, o sea, cuando un dios se junta con con una mujer, nacen semidioses. Es el pensamiento griego, los semidioses. ¿Ve? Entonces esos semidioses eran héroes y mejoraron un poquito la humanidad y puso en orden. No eran héroes, eran famosos por su tiranía, por su patanería. Y como realmente la tiranía, Dios aborrece eso, por esa tiranía vino el diluvio. Dijo, va a haber diluvio, voy a acabar con todo, va a llover aquí porque hay mucha tiranía, la tierra está corrompida por su caminar aquí en la tierra de la humanidad. Por consiguiente, aquí nadie cree en mí. Ah, pero Noé dijo, aquí estoy yo. Vio a Noé y por Noé levanta la humanidad y por Noé se salva la humanidad. Pero los demás quedaron todos jugado en contra. Ahora, cuando Cristo muere, resucita, va al Hades a predicar a los que se burlaron de Noé. O sea que simplemente está haciendo un contraste que, 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 eh, que si no hay ni uno, entonces Dios está equivocado. Pero si hay uno que le cree, dicen, por hay uno que me cree, entonces quiere decir que el mundo está equivocado. Hay uno que me cree. ¿Ve? O sea que no, la humanidad merece seguir existiendo. O sea que, en cambio, si todos estamos fallos, entonces no hay esperanza para nosotros. Pero con uno hay esperanza. No, entonces es la ilustración de Jesucristo que hay uno que sí obedeció a los unos.
y por ese uno la humanidad es salvada. Entonces, ese jugó en contra, o sea, que fueron evaluados y cuando va a la mira, ¿qué pasó? ¿Tenía razón o no tenía razón? Sí hubo diluvio, bueno, entonces, no, tenía razón, entonces por consiguiente ustedes merecían el diluvio, merecían morir. Pero prometió no hacer más diluvio, pero si no, yo habría más de 1000 diluvios aquí en la tierra. Pero realmente prometió no hacer más diluvio. Entonces, en ese sentido, pienso yo que jugó en contra del mundo. Porque Génesis 6:5 lo dice. Jehová dice, y vio Jehová que la maldad, que la malicia, dice esta versión, de los hombres era mucha en la tierra. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y sigue siendo así. Y por eso se lamentó. El diluvio era bueno, era necesario. Sí, y por ejemplo, esta parte de la convicción, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que nos impide, bueno, a mí me impide poder llegar a ese nivel, porque yo pienso que, ajá, es un proceso en cada uno de nosotros, de pronto uno estará más maduro que otro, no, uno le creen un poquito más a Dios que otro, ¿no? Uno va como que creciendo y madurando, ¿verdad? Pero es lo que decía usted, ¿no? El creernos perfectos, o sea, en que Dios nos ve perfecto, en que, que si me equivoco, bueno, Dios me va a juzgar, y la necesidad que uno tiene también de crecer, porque a veces yo me digo, Dios mío, ¿hasta cuándo yo con el mismo tiquitití? ¿Hasta cuándo yo con el mismo patrón? ¿Hasta cuándo yo con la misma conducta, no? Y me quebranto ahí en los momentos cuando hablo con Dios, me quebranto y siempre Dios me lleva al versículo de Pablo, ¿no? Y yo digo, Dios mío, si Pablo entendió su naturaleza, porque es entender nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, en la que nuestra esencia, nuestro espíritu está habitando, ¿no? Y es verdad, mientras estemos en esta tierra, nosotros vamos a meter la pata, nos vamos a equivocar, pero ir poquito a poco, ¿no? Así sea, bueno, pequeño, un granito de mostaza, creerle a Dios, porque Él se glorifica, Él se goza con eso, que nosotros le creamos. Pero sí, es la batalla en la mente, en eso, en esa falsa creencia, en esa religiosidad, que tengo que caminar con Cristo. Bueno, sí, yo camino con Cristo, pero tengo que ver una realidad, que en ese caminar con Cristo también hay cosas que yo me puedo ir de este mundo, pero solamente voy a ser perfecta cuando yo esté allá con Él. Pero Dale con la uno perfección entiende. justamente. No hay Ajá, niveles. Quien sabe ajá. Dios, para Dios tú tienes más fe que todos nosotros juntos. No nos podemos comparar, Gálatas dice, no se comparen. O sea que, de acuerdo al quebranto, de acuerdo que están predestinados a sufrir, porque los filipenses están predestinados a sufrir, porque solamente ellos van a tener una amplia entrada. Los corintianos entraron como raspando, pero los filipenses sí iban a entrar a una amplia entrada, porque hay gente que está predestinada para eso, para sufrir, para ser quebrantado, para hacer la obra de Dios, pero eso es el plan de Dios. O sea que no nos comparemos por nuestros actos. Ahora, que en esta búsqueda el Sujaris va a fluir en nosotros y vamos a actuar como perfectos. Pero no te mires a ti porque eres imperfecta, todos somos imperfectos. O sea que ánimo adelante, o sea que estás caminando. ¿Ve? O sea, no te fijes tanto en ti. Quéjate en ti. Mira, Pablo decía, Señor, me quejo igual que Madeleine, pero bástate mi gracia. Mi poder es en tu debilidad. Entonces, bueno, vamos a gozarnos de debilidad. Entonces, más nada. El hecho de que tú lo confieses, lo digas, ahora hablo con alegría y con gozo. ¿Ve? Mira, yo tengo esta debilidad, sí, soy carnal, como decía el apóstol Pablo. Alégrate, gocemos nuestras debilidades para que por eso se perfeccione en nosotros, que es contrario a lo que el mundo enseña. Por eso Pablo trastornaba al mundo. ¿Ve? O sea que Imagínense, pastor, me botan de la iglesia, si yo digo ¿No te gustan? eso, pastor.
porque hay cosas que uno no puede decir, porque lo miran a uno como que, ay Dios mío, esta muchacha, vamos a orar Claro. por esta mujer, porque, pero es verdad, queremos mantener una máscara, una coraza, como que sí, somos Empiezan a perfectos, decirte que tienen que hacerte liberación. sí, pero Con aceite. gloria a Dios que con eso, pues Dios Espíritu nos va Jezabel, fuera, llevando, dice. fuera, ay Dios mío, nos va llevando, ¿no? Y a veces uno se siente como, a mí me ha tocado y yo hasta lloro, pastor, porque yo sé que yo no estoy equivocada, pero tenemos tanta religiosidad, o sea, Dios mío, tantas estructuras, tanta filosofía, que yo lo que hago es orar y le digo, Señor, gracias, porque en algún momento lo que poquito que yo sé, tú se lo vas a mostrar a ellos también, porque yo estuve allí y sigo saliendo de esa religión, Dios me sigue limpiando, ¿no? Pero sé que hay cosas que no puedo decir delante de otros porque me van a mirar y ves, entonces bueno, Claro, uno suelta lo poquito y el que lo quiera recibir lo recibe, así. así es. Ya Por ahora es antes me así. afanaba, pero ahora no, ahora me quedo tranquila, Señor, yo voy a trabajar en mí y bueno, poquito a poco tú le vas a ir mostrando a cada quien. Tú estás como Jeremías por eso. Jeremías ahí quejándose, llorando, que Jeremías sí. Pero estamos caminando, así que